Bueno, hermanos, ayer estábamos estudiando algo acerca de los postulados de la Reforma protestante del siglo XVI, y vamos a continuar hoy con esta misma idea, con esta misma información. Y es bien importante, es muy importante poder hacer un resumen, una recapitulación, porque tenemos que ir como teniendo este asunto como en el contexto correspondiente, en el contexto debido, y poder ir acercándonos a los temas bíblicamente hablando, para que tengamos nosotros el conocimiento más cercano a cómo surgen estos postulados de la Reforma protestante. Se le han llamado así columnas, postulados, baluartes de la Reforma protestante. Hemos hablado de esto ayer, hablábamos de estos postulados como solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo salva, solo a Dios la gloria. Hablaba también ayer acerca del asunto de que en aquel tiempo, en la época del siglo XVI, antes también, pero particularmente en este siglo, quizá también en el siglo XV, pero el XVI ya, en el inicio del XVII ya no tanto, pero en este tiempo, en estos años, había una tremenda ceguera respecto de los conceptos que tenían que ver con la salvación, y el clero jugaba con estos conceptos de salvación, como que hacía o manipulaba la información para que la gente pudiera estar cautiva a la voluntad del clero, que en aquel tiempo incluso el clero tenía en muchas ocasiones hasta más autoridad que los príncipes, que los reyes, que los emperadores. Pero era un tema importante, el tema de la salvación, y ellos hablaban de la salvación. El clero hablaba de la salvación como el clero quería hablar de la salvación. Ellos decían cosas, por ejemplo, las tradiciones son las que nos dan salvación, las tradiciones que nosotros hacemos, y entonces justo surge este postulado, decía yo ayer, de solo la Escritura, nada de tradiciones, solo la Biblia, solo la palabra, solo la Escritura. Era muy importante entender esta verdad. Esto surge en el siglo XVI. Por ahí de repente decía el clero también, no, la justicia es a través de las obras, la justificación se logra a través de las obras, hay que hacer obras, entre más hagas, más coronas tienes en el cielo y más tomado en cuenta, y entonces tú te vas a ganar el cielo por tus obras. Y entonces los reformadores, especialmente Martín Lutero, del cual vamos a ver hoy este tema, dijo, no es cierto, no son las obras, solamente la fe, solamente la fe. Pero también dijeron entonces los méritos, tienes que hacer méritos para ir al cielo, tienes que hacer méritos para ser salvos, que va muy pegado con las obras, y dicen los reformadores, no méritos, no, solo la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Y decía la iglesia, por otro lado, no, nosotros somos medio de gracia, la iglesia, nosotros somos medio de gracia. Si tú vienes a la iglesia vas a ser salvo, si no vienes a la iglesia no vas a ser salvo. Y entonces el tema de la mediación estaba en juego, y decían, entonces la iglesia es la mediadora para con Dios. Y entonces sale este postulado cuarto maravilloso que dice, solo Cristo salva. Nada de que la iglesia, es Cristo, el único que salva es Cristo. Y finalmente la iglesia se echaba para sí todo parecía que tuviera los derechos reservados del cielo y de la eternidad, y para la iglesia eran todos los lujos y todos los loores. Y entonces sale el último postulado que dice, solo a Dios la gloria. El tema de la salvación pues fue determinante. Esto fue lo que detona de alguna manera la Reforma, es lo que detona de alguna manera estos postulados, en donde surgen esto: no tradiciones, solo la Escritura; no obras, solo la fe; no méritos, solo la gracia; no la iglesia, solo Cristo salva; no la veneración a la iglesia en Roma en ese tiempo, sino solo a Dios la gloria. Y surgen estos postulados. Algunos de estos muy al inicio de la Reforma protestante, en el 517, otros un poco más adelante. Pero estos dos postulados primeros, que son importantes, que tienen que ver con las Escrituras y con la fe, surgen justo en 1517. De hecho, quien los postula, aunque no los pone en un esquema de 5, pero quien los postula estos principios son justamente Lutero, es básicamente Lutero. Ya
estudiábamos ayer este pasaje de Romanos 1, 16 y 17, que el apóstol decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el evangelio, es la escritura, solo la escritura y nada más que la escritura. Él se postula en este asunto. Incluso platicábamos ayer que cuando fue convocado en 1521 a la famosa dieta de Worms, en donde le llaman ahí por propuesta del Papa y se presenta contra sus inquisidores, y entonces le van a preguntar: ¿estos libros son tuyos? ¿Te retractas de ellos? Él va a decir: sí, son míos los libros, si me convencen que estoy equivocado me retracto, pero déjenme pensarlo. Se va a dormir, al día siguiente llega, le hacen las mismas preguntas, dice: sí, son mis libros, no me retracto de ellos. Si mi conciencia y la escritura no me convencen, entonces no es bueno, no es saludable, va en contra de la conciencia, no me retracto, y que Dios me ayude, ¿no? Y que Dios me ayude. Ahí en esa mesa había cerca de 66 o 67 tomos de Lutero, los cuales había escrito básicamente la mayoría de ellos en contra de las circunstancias que estaban sucediendo ahí. Por supuesto, en esa misma mesa estaban esas famosas 95 tesis que había pegado en la catedral de Wittenberg. Así que entonces esto sucedió y él dijo: no solo la escritura, el evangelio es poder de Dios para salvación. Él se encuentra con este pasaje y va a tener una revelación muy importante. Pero no es el único pasaje que le llama la atención a él. No es la única cosa que le hace a él despertar a este ir en contra de lo que el clero estaba haciendo en su época, sino que después entonces él empezó entre 1510 y 1520, 10 años, empezó a preparar y a dar conferencias en los lugares donde lo invitaban y donde él mismo se promovía, y va a dar conferencias al respecto o acerca de los Salmos, del libro de Hebreos, del libro de Gálatas y del libro de Romanos. Por cierto, también del libro de Efesios. Y entonces empieza a dar conferencias, pero ustedes saben que las conferencias pues no son así nada más que llegan e improvisan, sino que hay un estudio concienzudo, hay un trabajo muy profundo, y en esos años, justo fue en esos años, entre el 10 y el 20 de los 1500, en donde él empieza a estudiar este asunto del evangelio y también de la fe. Y entonces es cuando él empieza a darse cuenta de que han sido engañadas las personas, los creyentes, incluso las personas del monasterio, particularmente Martín Lutero se sentía también un poco engañado con esto, porque la iglesia estaba enseñando algo que era pernicioso para la fe del creyente. Estaban diciendo, la iglesia de ese tiempo decía que la manera en que Dios podía justificar a la persona era a través de los méritos y de las obras. Decían, entonces solamente se puede encontrar la justificación delante de Dios haciendo buenas obras, un buen trabajo, cumpliéndole a Dios con las exigencias que Dios hace a través de la iglesia. Así que entonces él empieza a darse cuenta de este asunto y empieza a haber un juego importante respecto de la justicia y la fe. Decía entonces el clero en aquel tiempo: para que nosotros podamos tener acceso a la salvación, necesitamos nosotros hacer cosas importantes, obras importantes, para que podamos justificarnos delante de Dios. Era como si llegáramos al trono de gracia del Señor, al trono del Señor, y nos preguntara: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para ser salvo? La iglesia de aquel tiempo decía: bueno, lo que hice fue cumplir con la regla tal, a cumplir con los mandamientos tales, ser obediente en casa, qué sé yo, y entonces tratar de justificarse delante de Dios, pecadores tratando de justificarse delante de Dios, y entonces Dios iba a tomar en cuenta las obras y decía: bueno, hiciste cosas buenas, cosas lindas, por supuesto, ven al reino. Y entonces esto estaba en juego. Cuando Lutero empieza a estudiar este asunto y empieza a dar estas conferencias en este siglo, 1510 a 1520, entonces se empieza a dar cuenta. Justo es la época, en el 17, cuando él, dándose cuenta de este asunto, pega sus tesis en esta catedral y protesta contra el clero, particularmente con las indulgencias, pero también había un contenido al respecto de la doctrina de la justificación. Lutero empezó a escribir esto y él decía: esta roca firme, hablando de la justificación por la fe, lo que llamamos la doctrina de la justificación, decía él, es el principal artículo de toda la doctrina cristiana que comprende el entendimiento de toda piedad. Y luego añadió, en un escrito que se llamó Artículo de la situación y la caída de la iglesia, dijo:
si este artículo de la justificación por la fe está en nuestro credo, la iglesia se mantiene de pie. Pero si este artículo de la justificación por la fe no está en nuestro credo, entonces la iglesia cae, viene abajo, se acaba, se aniquila. Una cosa muy importante, hermanos, es que el asunto para Martín Lutero y para todos los creyentes creo que es muy importante, lo que mantiene de pie a la iglesia de Cristo es la doctrina de la justificación por la fe. Es muy importante, porque la justificación por la fe es la que mantiene justo a la iglesia en el escenario de la verdadera iglesia. No quiero decir con esto que las otras doctrinas no, pero la justificación por la fe sostiene a la identidad de la iglesia cristiana. Es muy importante. Dicho sea de paso, hace algunos meses en Alemania también se hizo una reunión y se volvió a tocar el tema de la justificación por la fe. Y tristemente, ahí en Alemania llegaron a acuerdos importantes, sumándose todas las iglesias, porque fue una reunión ecuménica, todas las iglesias se sumaron a este clamor, y entonces gente presbiteriana, bautista, metodista, muchas denominaciones, muchas iglesias firman un documento en donde dicen que se adhieren a la doctrina de la justificación dictada por la Iglesia Católica Romana. Esto es pernicioso, esto es terrible, porque la doctrina de la justificación por la Iglesia Católica Romana habla justo de las obras. Dicen, por ejemplo, el bautismo es un elemento justificador. Bautízate y eso te puede hacer salvo. La Eucaristía, esta Eucaristía te puede hacer salvo. Toma la Santa Cena, lo que ellos le llaman la Eucaristía, y esta obra te puede hacer sano. Los sacramentos, cásate, la extrema unción, la primera comunión, etcétera. Estas cosas que son obras te pueden hacer salvo. En este tiempo, hace un par de meses, se firmó un documento ecuménico en donde se está regresando tristemente a la valor de la justificación por las obras. Martín Lutero había protestado por esto. Esta gente en Alemania no se acuerda que ya habían justamente hace muchos años, 500 años atrás, se había debatido sobre el asunto y estaba claro para la iglesia protestante que nunca más pudiese otra vez tener coincidencia con la iglesia católica, porque este asunto de la justificación por la fe nos divide de una manera abrumadora. Algunas personas pueden preguntar, nosotros y la Iglesia Católica Romana o la secta católico romana, ¿podemos tener coincidencias? A lo mejor en algunas cosas sí, pero cuando se trata de la justificación por la fe, no hay manera posible de que haya coincidencia. Y si en esto no coincidimos, ellos han caído, nosotros nos mantenemos de pie porque hemos creído en la doctrina de la justificación por la fe. Por esto luchó Lutero. También dijimos decíamos ayer que tampoco se trata de hablar de él. No se trata tampoco de hablar de Martín Lutero, sino del Señor, de la palabra del Señor. Pero es importante recobrar algunos asuntos que son importantes en la historia. Después de que Lutero, entre 1510 y 1520, dictó estas conferencias sobre los Salmos, sobre Hebreos, sobre Gálatas, Efesios y Romanos, y se dio cuenta justo de este asunto de la justificación por la fe y no por las obras, años después, cuando empezó a tomar gran fuerza la reforma de aquel tiempo, después de 1517, años después, incluso un año antes de que muriera Martín Lutero, en 1545, porque Lutero murió en el 46, en 1545 se da una cita en una ciudad italiana llamada Trento, y se hace lo que se llamó el famoso Concilio de Trento. Ese Concilio de Trento duró 18 años. Es increíble un concilio que dure tanto tiempo. Pero entre 1545 y 1563 se reunieron en diferentes momentos, en diferentes etapas, justamente allá en esta ciudad de Trento. Pero ¿qué es lo que le llevó a la gente, el clero de aquella época, a juntar cerca de 300 personas en un concilio de esta naturaleza? Había varios temas que tratar. El primero tema que se iba a tratar en el concilio de Trento era la separación
división de la iglesia protestante en relación con la iglesia católica romana. Había que determinar algo. Había que determinar qué vamos a hacer nosotros, los católicos, con respecto de todos estos grupos que están saliendo, y está saliendo por ahí este señor Lutero que divide a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Este era un tema importante que se iba a tratar en el Concilio de Trento. Recuerden que duró 18 años. Se iba a tratar el asunto también de la Eucaristía, la presencia mística o física de Cristo en la Santa Cena, en la Eucaristía. Se iba a tratar también el tema del bautismo como sacramento, porque ellos ya habían recibido información que los protestantes decían solamente hay 2 sacramentos, cuando ellos sostenían que había más sacramentos. Así que se tenía que debatir sobre el asunto. Se debatió también sobre el asunto de la canonicidad de los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros son? ¿Dónde se acomodan? Hay algunos que no. Y del Concilio de Trento va a surgir justo el término de deuterocanónicos o apócrifos, que son los libros que no están contenidos en el canon bíblico que nosotros tenemos. Pero otra cosa que se iba a debatir era justo la doctrina, como se debatió hace 2 meses en Alemania, la doctrina de la justificación por la fe. Pero quiero leerles, solamente a manera de información, lo que escribió este Concilio de Trento en su artículo 14. Dijeron esto: si alguno dijere que el hombre queda absuelto de sus pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente, sino el que cree que lo está, y que con sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, dice ellos, que sean anatemas. Lo que hicieron fue, nos declararon a los protestantes anatemas. Si creen que pueden ser justificados solamente por una fe, entonces, si no por obras, entonces que sean anatemas. Ese fue el dictamen que dio el Concilio de Trento a todos los seguidores de Lutero. Parece que se había acabado, ¿no? Recién acaban de cambiar la versión y ahora están otra vez con esta sentencia. Pero esto fue bastante malo, porque en el Concilio de Trento entonces surge este asunto y empieza a haber una persecución con la iglesia. Una persecución grave, claro. Lutero va a morir un año posterior, en 1546, y va a morir allá en su cama enfermo, pero va a haber una persecución. Quien más lo va a resentir va a ser Juan Calvino. Quizás Zwingli un poco, pero Juan Calvino después, quizá también Knox más adelante, van a sufrir esta persecución, este afán por desprestigiar la fe cristiana. Pero entonces, cuando esto sucede, a partir de Lutero y un poco más adelante, pero particularmente con Juan Calvino, surge el concepto de la fe, se sistematiza, se encuentra en la Biblia verdades profundas, y entonces le dan contenido a la fe de manera didáctica. Así que lo que vamos a hacer hoy, porque todo lo que acabo de decir es solo introducción, lo que vamos a hacer ahora es encontrar en la palabra este concepto desmenuzado de la fe que los reformadores encontraron en la Escritura, y que justamente le da valor al tema de la justificación por la fe. La primera cosa, y es muy importante esto, es que cuando Pablo escribe el capítulo 4 de Romanos, que es donde vamos a poner atención, y Lutero lo lee, y luego lo vuelve a leer Calvino, y lo pone en la institución de la religión cristiana como una sistematización de la doctrina de la fe y de la justificación, es alumbrador para toda la iglesia cristiana. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Casi no hay que seguir leyendo, ¿no? Está clarísimo. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo, en la Biblia que también estudiaron, o según estudiaron el clero de aquella época, ¿de dónde saca la Iglesia Católica Romana la idea de que la justificación es por las obras, si claramente está escrito aquí en este libro que es solamente a través de la fe? Y además dice, no es por obras. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. La primera cosa importante que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que justamente si es por obras, entonces tiene de qué gloriarse. Si no, no. Recordamos Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, tengo de qué gloriarme, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Queda clarísimo que la fe y la justificación tienen que ver con actos soberanos de Dios, que nada tiene que hacer el hombre en este asunto. Absolutamente nada. Pero entonces Calvino, tomando estas ideas de la justificación por la fe, encuentra necesario hablar justo de la fe, porque el postulado que luego se sistematizó, que se puso pues ya en un escrito, fue solo por fe. ¿Solo por fe qué? Solo por fe somos salvos. Acuérdense que el tema de la salvación es importante. Solo la Escritura, solo a través de la Escritura somos salvos. Solo por fe somos salvos. Solo por gracia somos salvos. Solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Entonces, ¿qué? ¿Solo por fe qué? Solo por fe nosotros somos salvos. Solo por fe somos justificados. Solo por la fe. La doctrina de la justificación, pues, está en medio de este asunto. Pero entonces Calvino, ¿qué hizo? Lo que hizo fue sistematizar el contenido de la fe. Y dijo, en la fe hay tres conceptos que ahora quiero hablar con ustedes y los vamos a decir en latín y luego en español. Los tres conceptos son notitia, ascensus y fiducia. Notitia, ascensus y fiducia. Eso es en latín. Pero como nosotros no sabemos latín, entonces significa noticia, razón y confianza. Eso está más fácil, ¿no? Noticia, ¿no? Razón y confianza. Dice, los elementos de la fe, los elementos que contienen la fe salvadora es la noticia, la razón y la confianza. ¿En qué consiste cada uno de estos? La noticia o el conocimiento se refiere al contenido de la fe, aquello en lo cual nosotros creemos, el contenido de la fe. Ponemos nuestra fe en algo que existe, que es palpable, en algo que sabemos que sí existe. Un elemento, y el principal elemento de la fe, que es justo este conocimiento o la noticia, es que creemos en algo y lo damos por válido. Decimos, esto creo, en esto creo y es válido, existe. La razón tiene que ver con la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadera. Digo yo, existe y además es cierto. Y además es verdad. Doy la razón a esto que yo creo que sí existe. Pero finalmente está la confianza. Y la confianza o la fiducia se refiere a la confianza personal y la dependencia. Es tener una certeza absoluta y depositar mi confianza en eso que digo creer, en esto que le doy la razón de que sí existe y de que es verdad, y además en ello pongo toda mi confianza. Esos tres elementos de fe son tan importantes porque son los elementos que mueven la fe del creyente. Pero a lo mejor ustedes se preguntarán, como yo me lo pregunté en algún momento, ¿y esto de dónde sale? Porque pues, si es filosofía nada más, si es un pensamiento de Calvino, pues estamos mal, porque nosotros hemos visto el primer postulado de que es solo la Escritura. ¿De dónde sale? ¿Habrá un pasaje en la Escritura en donde estén los tres elementos? La respuesta es sí lo hay, y justo está en Romanos 4. En otros también, pero vamos a tratar de encontrar justo el conocimiento, la noticia, la razón y la confianza en estos elementos o en este pasaje de Romanos 4. Ya leímos nosotros en Génesis 17 un texto maravilloso, de mucha pasión, ¿no? Que además es una historia que es absolutamente necesaria justo para toda la Biblia.
Ese Génesis 17, si no estuviera ahí, habría muchas cosas que nosotros ignoraríamos y mucha doctrina bíblica que nosotros también ignoraríamos. La teología bíblica carecería de valor sin Génesis 17. Encontramos la promesa del pacto, encontramos el asunto de la circuncisión y además encontramos a un hombre que está creyendo a Dios. Tenemos nosotros pues el capítulo 17 de Génesis, pero luego entonces ahí tenemos solo la narración. Una de las cosas que son importantes es que el apóstol Pablo, cuando toma el Antiguo Testamento, lo que hace es que interpreta, hace una exégesis de lo que él está contando de Génesis 17 en Romanos 4. Nos va a contar acerca de Abraham, pero va a aplicar la verdad descrita, narrada por Moisés en Génesis. Ahora va a haber una aplicabilidad respecto de la doctrina de la justificación por la fe. Y entonces dice, como dice Calvino, el primer elemento de la fe es el conocimiento o la noticia. Ya dijimos que el conocimiento o la noticia se refiere al contenido de la fe, ¿no? Ponemos nuestra fe en algo que sí existe. Pero ¿dónde está esto? Miren cómo dice el versículo 17. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Esta expresión, a quien creyó, es el conocimiento. Él creyó en Dios. Hasta ese momento, él pudo no ser salvo, pero él creyó. En ese momento hay una información importante. Creyó en Dios. Dice el texto con toda puntualidad, ¿a quién creyó? Tenemos que recordar el pasaje de Hebreos 11:6, en donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham creyó, dice el texto, ¿a quién creyó? Ahí está la noticia, ahí está el conocimiento. Él creyó a Dios, tuvo una información de Dios. Pero dice el texto que él tuvo que encontrarse con dos realidades opuestas, dos realidades que se contraponían. Una realidad es que él era viejo ya, de 99 años. Génesis 17 dice 99 y lo que hace el apóstol Pablo es que dice casi 100. Pues estamos igual, ¿no? Casi 100, 99. Ahora, un hombre de 99 años está bien difícil que pueda tener un hijo. Pero este no es el único problema. El otro problema que complica más las cosas es que su mujer es estéril. Uno dijera, nada más tiene un problema, no, en realidad tiene dos. Lo cual hace verdaderamente imposible que se pueda cumplir lo que naturalmente puede cumplirse, que es el nacimiento de un bebé. Son viejos los dos, una atenuante. Él tiene 99 años, está bastante viejo. Y por otro lado, la mujer es estéril. Esta información es la que él tiene. Él cree en Dios, está delante de Dios y cree en Él, le creyó a Dios, pero él tiene 99 años. Y su esposa es estéril. El versículo 19 dijo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tenía esta información. Él cree a Dios, pero ahí está esta información. Tengo 99 y mi mujer es estéril. Pero tiene otra información. Y la otra información que tiene es la promesa. Hay otra información que se contrapone con la realidad, y la información que se contrapone con la realidad es la promesa, porque en el versículo 17 encontramos que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Hay promesa, pero hay una realidad. Dios le dice, te he puesto como padre de multitud de gentes, de muchas gentes, pero la realidad es otra. La esperanza que tiene Abraham, la esperanza de Abraham es tener un hijo, pero su realidad es completamente contraria. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué transformó su esperanza en fe?
¿Qué es lo que hizo que se transformara su esperanza de tener un hijo en una fe creciente? ¿Saben qué es lo que pasó? Que lo que transformó su esperanza en fe fue justo la promesa. La promesa. Aquí está la fe ejercida, esta fe de conocimiento, esta fe bastante buena, es esta fe que hace que él diga, no importa que esté viejo, no importa que mi mujer esté estéril, tengo la promesa que se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. La promesa es la que hace que la esperanza se transforme en fe. ¿No es cierto que dice Hebreos 11:1 que es pues la fe la certeza de lo que se espera? Así que entonces la esperanza se convierte en fe por la promesa. Vamos a tratar de trasladarlo a nuestro tiempo. Nosotros hemos ejercido una fe en Jesucristo y tenemos cosas en la Biblia como promesas. Yo creo en Dios. Usted dice, yo creo en Dios. Tengo la noticia, tengo el conocimiento, pues, la noticia de que existe Dios. Y digo, creo en Dios. No tengo para comer, no hay dinero para comer, pero hay una promesa en la Biblia que dice que Dios no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que a mí me hace vivir en fe, cuando mi esperanza se convierte en fe, es por la promesa. Yo digo, a ver qué va a hacer Dios, pero de que como. La esperanza de que voy a comer está ahí y se convierte en fe porque hay una promesa. Y la promesa es que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero hasta ahí nada más tenemos la noticia o el conocimiento, lo que es el contenido de mi fe. Pero sigue el otro concepto. Hasta ese momento eso no me hace salvo. Pero sigue lo siguiente. Lo siguiente pues tiene que ver con la razón. Y hemos dicho nosotros que la razón es la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadera. Es verdadera. Y entonces tenemos la razón en esta misma historia. Abraham comprometió su razón cuando dio prioridad a la promesa de Dios sobre sus limitaciones. Tenía sentido confiar en que Dios cumpliría su promesa y de esa manera vencer sus limitaciones. Dice Abraham en el verso 19 y 20 al final. Termina diciendo la esterilidad de la matriz de Sara, y en el 20, tampoco dudó. Dice él, tampoco dudó, dice el texto en el versículo 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No solamente creyó que existía Dios, no solamente supo que había una promesa, sino que además le dio razón a su fe, y dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No dudó. El contenido de la fe no solamente es este conocimiento de que existe Dios y de que su promesa le da a nosotros esperanza y se convierte en fe, sino que además no dudamos de ninguna manera. Y Abraham no dudó para nada. Absolutamente para nada, sino que se fortaleció su fe. Pero de ahí viene el tercer elemento de la fe. Y el tercer elemento de la fe es la confianza. Y hemos dicho nosotros que la confianza o el tercer elemento de la fe se refiere a esa confianza personal y de dependencia, saber y creer que el contenido de nuestra fe no es suficiente, sino es justo poner plena confianza y dependencia en quien creemos. Dice el texto ahí, versículo 21, después de que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido.
Estaba plenamente convencido, había puesto toda su confianza en este maravilloso Dios. Una persona puede creer que hay Dios, le puede dar la razón a Dios. Sí, es cierto, Dios, tienes la razón, puedes hacer esto. Eso no lo hace salvo. Para que el círculo se cierre, tiene que venir justo la fiducia o la confianza. Es depositar mi confianza plenamente en aquel quien digo creer y quien digo que tiene la razón. Deposito toda mi confianza. Ahí ejerce justo la fe salvadora. Santiago hizo un resumen de este asunto de una manera bastante dramática, porque le dijo a los que les escribió: ¿tú crees que Dios es uno? Le está diciendo: ¿tú crees que Dios es uno? Ahí hay noticia, ¿no? Ahí hay conocimiento. Sí, creo que Dios es uno. Además, creo que es capaz de hacer lo que dice que es capaz de hacer. Dice él: ¿sí? ¿Crees que Dios es uno? Sí creo. Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen la noticia y el ascensus, pero no tienen la fiducia. Los demonios saben que existe Dios. Los demonios saben y le dan la razón de que todo lo que dice Dios puede hacerse y se hace. Pero no se han entregado plenamente, o no se entregan y se entregarán plenamente y completamente a una dependencia absoluta para con el Señor. Ellos tienen el conocimiento, ellos le dan la razón a lo que tienen el conocimiento, pero no depositan su confianza plenamente en el Señor. Cualquier persona en la iglesia o en cualquier lado que dice: yo creo en Dios y le doy la razón a Dios, pero no entrego mi vida a Él, es un buen candidato para demonio. Porque crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Así es que creer que existe Dios y darle la razón a Dios no salva absolutamente a nadie. Creer que hay Dios, darle la razón a Dios y entregarme completamente a Dios, esa es la fe salvadora, esta es la fe que justifica. ¿Qué pasó con Lutero? ¿Qué pasó con Calvino? Lutero se encontró con una situación bastante adversa. Él decía: creo que hay Dios. Y además le tenía terror. Ayer me recordaba a mi esposa de una situación de Lutero, pero cuando le preguntaban acerca de ¿amas a Dios? Decía Lutero: amar a Dios, a veces siento que lo odio, decía Lutero, porque él pensaba que la justicia lapidaria y retributiva de Dios iba a aniquilarlo. Creía en Dios, sabía que Dios era capaz de hacer todo lo que Dios dijo que era capaz de hacer por su promesa, pero no había entregado plena y completamente su vida al Señor. Hasta que encuentra la doctrina de la justificación por la fe, entonces entiende que él, justificado por la fe, tiene ya paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Para que la justificación tenga sentido, tiene que haberse ejercido una fe en estas tres áreas: conocimiento, razón y confianza. Esto se empezó a diseminar por toda la iglesia. El primero que lo pone en este orden es Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Y después cundió por todos lados, de tal manera que hasta nuestra fecha sigue siendo valioso entender que la justificación por la fe es un elemento maravilloso y que solamente es a través de la fe que contiene la noticia, el ascensus y la fiducia es que uno puede obtener la salvación. No por obras, sino solamente por la obra maravillosa, imputable de Dios, de Jesucristo en nosotros. Calvino le llamó a esto la justicia ajena. No hay justicia propia, hay justicia ajena. La justicia ajena es la justicia de Cristo en nosotros, que solamente se adquiere por la fe, que aplica conocimiento, razón y confianza. El apóstol Pablo dice que esta justicia le trajo, esta fe, de Abraham le fue contada por justicia. En el versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y luego va a decir en versículos más adelante esta maravillosa sentencia del capítulo 5, verso 1, justificados. Pues, dicho lo anterior, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que solo por fe, solo la Escritura y solo por fe. Y ya dijimos que la fe contiene el conocimiento, la razón y la confianza. En latín, la notitia, el assensus y la fiducia. Si hemos creído en el Señor, está bien. Si creemos que el Señor es capaz de hacer lo que ha dicho que hace, está bien. Pero esto no es la fe completa. La fe salvadora tiene que ver con la confianza. Poner nuestra confianza plena y absolutamente en el Señor, como dice el apóstol, plenamente convencidos de que es también poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Plenamente convencidos. Y esto solamente viene de Dios. Así que tenemos una fe maravillosa. Hay que ejercerla y hay que proclamarla. Vamos a orar, ¿no? Padre, muchas gracias porque tu palabra pues nos dirige hacia las verdades profundas. Conocemos la historia de aquella época y nos asombra, Señor, saber cómo una organización tan grande, tan histórica, puede desviarse de verdades tan fundamentales. No hay más que una explicación. El orgullo, la soberbia, el enorgullecerse, Señor, de sus propias tradiciones, el pensar que tienen el dominio de las conciencias. Pero, Señor, tú levantaste hombres como este señor Lutero y otros para que pudieran encontrar en la palabra estas verdades. Solo la Escritura, pero además la justificación, la justicia que tenemos solamente es por medio de la fe, que tiene como contenido el conocimiento, la razón y la confianza. Padre, lo estudiamos en tu palabra y estamos convencidos de esto. Nosotros como iglesia, como creyentes, creemos en ti. Creemos también que eres capaz de hacer todo lo que has dicho, pero además hemos puesto nuestra confianza plenamente en ti. Este acto ha sido un acto sobrenatural, suprarracional, que nos ha traído el nuevo nacimiento, porque la justicia de Cristo fue imputada en nosotros y hace que nosotros pongamos nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, porque no fue por ninguna obra nuestra, sino por esta obra maravillosa de Jesús en la cruz. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.